Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntamelo todo. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a este espacio en donde vamos a hablar de algo muy importante, porque ¿quién no ha sentido un vacío? Nos hacemos más fuertes cuando compartimos las cosas que nos pasan. Así que ven y hablemos porque estamos juntos en este proceso. Pero primero vamos a redefinir qué es vacío. Cuando nosotros decimos que sentimos un vacío, es porque algo nos hace falta, ¿verdad? En mi caso especial, yo aprendí que mi vacío era algo que yo estaba intentando llenar con otras cosas en la vida. De pronto tu vacío tú lo llenas con más trabajo, con salir de fiesta, con drogas, con alguna cosa a la que podemos decir adicción, pero yo no soy experta en todos los términos, entonces simplemente estoy diciendo algo que puede ser la definición del vacío que sentimos. En mi caso en especial, yo llené ese vacío con comida desde que yo era muy pequeña. Y en algún momento de mi vida pensé en que yo era adicta a la comida porque pensaba que no podía parar de comer. Siempre me llevaba a la culpabilidad, a sentirme culpable por haber hecho o comido lo que había comido. Entonces me generaban conductas compensatorias, que son como esas cosas que tú haces como para desembarrarla, como para tratar de descagarla, ya teniendo como así como el contexto de lo que puede ser el vacío que estás sintiendo. Te voy a hablar de el mío. Y para hablarte de mi vacío, te tengo que contar mi historia. Yo soy fruto de una relación adolescente. Mi mami y mi papi me tuvieron cuando eran adolescentes. Mi mamá tenía 15 años y mi papá tenía 16. Cuando yo nací, ellos decidieron separarse y seguir cada uno su vida. Y yo crecí en mi familia materna. A mi papá yo lo veía cada fin de semana y yo vivía con una mamá que tenía 15 años y ella estaba como también en otro cuento, ¿sí? No estaba sintonizando con que marica, le pasó algo importante que era tener un hijo. Crecí con mis tías como hermanas, una familia de solo mujeres, y con mis abuelos. Desde pequeña yo luché por pertenecer a ese núcleo familiar, pero realmente yo no me sentía del núcleo familiar. Mi familia estaba, o sea, mi papá está en otro lado, mi mamá también está en otro lado y yo estaba ahí en el medio tratando como de encajar en lo que ellos llamaban familia, mis tías, mis abuelos, bla, bla, bla. Esto llevó a que yo empezara a comportarme de acuerdo a lo que los demás querían que yo hiciera, porque quería pertenecer y ser aceptada. Ahora, mi mami, siendo una niña, empezó a tomar ciertas decisiones en las que yo no cabía. Quiero acá abrir un paréntesis porque yo hablé con mi mami para decirle, oye, voy a estar hablando de cosas, las puedo mencionar, y ella dijo como, sí, tranquila, cuenta tu historia. A lo que voy es que mi mamá desde el amor cometió una serie de errores que crearon en mí un vacío. En mi niñez yo no recuerdo mucho a mi mamá, realmente yo recuerdo más a mis tías, a mis abuelos, pero lo que sí recuerdo es que mi mamá, cuando yo tenía 8 años, ella se fue. Al irse, dejó en mí un vacío, y ese vacío yo lo empecé a llenar con algo que me hiciera sentir placer o algo que me hiciera sentir bien, que fue la comida. Durante mucho tiempo de mi vida, mi relación con mi mami fue de ir y volver. Mi mamá iba y venía. Era muy intermitente. Yo no sabía nada de mi mamá y cuando ella llegaba a mi vida me bombardeaba de amor para luego otra vez irse y dejarme ese vacío. Y pasaron 30 años de mi vida para que yo pudiera entender por qué yo sufría de atracones de comida. Y en este momento te puedo decir que muchos de mis atracones fueron porque sentía ese vacío y yo quería llenar ese vacío, y desde mi ignorancia en mi contexto me comporté como me comportaba. Ahora, los atracones también tienen otras historias y te voy a contar más historias detrás de esas conductas que a veces solemos tener con la comida, o pues nosotros las personas que no tenemos una buena relación con nuestra alimentación. Porque sí,
ese tipo de conductas con la alimentación para llenar vacíos o para gestionar emociones nos lleva a desconectar del verdadero significado de la alimentación. Y la alimentación es algo que nos acompaña todos los santos días, al menos 3 veces al día. Y cuando nosotros crecemos relacionándonos con nuestra alimentación desde puntos súper diferentes a lo que significa la alimentación, desconectamos totalmente de nuestras señales físicas. Vamos a desenredar esto aquí con unos ejemplos de acuerdo a lo que yo he vivido. Como yo empecé a tener ciertas conductas con mi alimentación para gestionar mis emociones y empecé a tener muchos atracones. Y también pasé un gran momento de mi vida con una bulimia muy marcada. No había día en el que yo no recurriera a, ya tú sabes, o a tomar pastas laxantes para compensar eso que creía que había hecho mal. Cuando nos relacionamos con nuestra alimentación desde los atracones de comida, empezamos a desconectar de la señal de hambre y saciedad de nuestro cuerpo. Por eso yo en este momento, yo te puedo decir con total seguridad que yo todavía no sé cuándo realmente tengo hambre y cuándo realmente estoy llena. Realmente yo nunca había visto los atracones de comida desde esta perspectiva, porque nunca había tenido la oportunidad de llevar un proceso terapéutico en el que yo pudiera como llegar a resolver tantas preguntas del por qué yo me comportaba como me comportaba, porque siempre llegaba un punto y a un momento en el que volvía a hacer lo mismo y luchaba contra mí misma y decía como, ¿por qué otra vez lo hiciste? ¿Por qué no puedes tener fuerza de voluntad? Y partiendo del hecho de que la alimentación empezó a llenar un vacío de amor que no llenaba una de las personas más importantes en la vida de todos los seres humanos, que es la mamá. Y aunque una parte de mi relación con mi alimentación tiene como esa raíz y ese contexto en cuanto a mi relación con mamá, también se desencadenan otras cosas, porque no todas las personas que comen mucho se engordan. Y vivimos en una sociedad demasiado gordofóbica. Nosotros tenemos que aceptar que uno de los mayores miedos de las personas es engordar. Y entonces es ahí cuando yo empiezo a armar todo un sistema de creencias en mi cabeza que no aportan en nada positivo a mi relación con mi alimentación. Como yo empiezo con estas conductas con mi alimentación de atracones de comida y conductas compensatorias, como vomitar o laxantes, mi cuerpo empieza a reflejar todo eso que yo estoy haciendo. Entonces para mí era muy fácil llevar una temporada en donde me veía supremamente delgada y pasar a otra donde me veía supremamente subida de peso. Y como yo en mi cabeza tenía un sistema de creencias de que tenía que evitar a toda costa la gordura, pues empecé a saltar de atracones de comida a la restricción de demasiados alimentos. Entonces empiezo a desarrollar un patrón de comportamiento de extremos, de atracón a restricción y de restricción a atracón. Y últimamente en mi proceso terapéutico he aprendido que la restricción es una forma en la que yo estoy evitando relacionarme con el dolor, porque hay algo que necesito reconocer. No sé qué es eso que necesito reconocer, la verdad todavía estoy en terapia. Espera los próximos capítulos, los próximos videos a ver cómo se va desarrollando todo esto. En este momento yo estoy, de hecho el día de hoy voy a empezar un food journal en donde voy a escribir qué como, cuándo como y por qué estoy comiendo. Porque luego de todo este proceso con mi alimentación y mi cuerpo y engordar y adelgazar y todo ese sistema de creencias que van en contra de la naturaleza del ser humano, porque pues nosotros como seres humanos tenemos temporadas en donde nuestros cuerpos reflejan ciertas cosas. O sea,
No se puede tapar el sol con un dedo. Uno no puede estar con un abdomen plano durante todo un día. O sea, eso es imposible. Uno come, uno se inflama, a uno le llega el periodo. Las mujeres se embarazan, tienen el proceso posparto, el desarrollo de la persona cuando estamos chiquitos, cuando empezamos a desarrollar y todo ese poconotón de cosas. O sea, ¿cómo le vamos a exigir a nuestro cuerpo que se vea así como una foto? Si tú te puedes dar cuenta, una mala relación con la alimentación tiene muchos puntos por revisar. No solamente se da por una cosa o no solamente requiere de ciertos pasos a seguir para estar mejor. La alimentación es mucho más de lo que creemos que significa, porque mira que luego de todo esto que te estoy contando, llega un punto de mi vida en donde yo llego a una metodología que se llama dieta flexible, que se trata de contabilizar y cuantificar absolutamente todo lo que te vas a comer. Siendo una persona obsesiva y de extremos, durante aproximadamente 4 años, los últimos 4 años de mi vida, me he relacionado con mi alimentación desde esa forma, desde el control. Para mí es muy difícil sentarme a elegir qué comer y no pensar en cuánta proteína, grasa y carbohidratos tiene. En que mi plato tiene que ser carbohidratos, grasas, proteínas. En que si como más proteína en la mañana, entonces menos en la tarde. En que el carbohidrato complejo antes o después de entrenar. En que si es un carbohidrato simple, entonces, tengo que seguir. O sea, me obligué a creer en otro sistema de creencias en donde tengo que controlar absolutamente todo. Y yo no digo que el control esté mal, porque evidentemente uno tiene que controlar ciertas variables en la vida para llevar a cabo un plan, un proyecto. Pero a lo que yo voy es que el control en mi contexto y bajo mi condición no era lo mejor o la mejor decisión que yo podía tomar. Pero estuve allí durante 4 años. Hice cursos y me certifiqué. Logré cambiar mi cuerpo y transformarlo y ser super fit, y asesoré a personas para que aprendieran sobre la metodología, pero yo no me sentía bien. Yo no lograba conectar con mi alimentación. O sea, ¿desde cuándo empezamos a aprender que la alimentación tiene que ser solo contar macros? O que la alimentación tiene que ser solo de cierta forma porque es que tenemos que vernos de tal forma. O sea, sí, pero no. O sea, sí podemos tener objetivos de corporalidad, sí podemos hacer lo que nos pegue la gana hacer, pero cuando está rayando con algo dentro de nosotros, ¿por qué nos obligamos a vivir y a hacer cosas que realmente no nos están funcionando? Porque el hecho de que sea algo que te haga ver más delgada no quiere decir que sea algo que te haga feliz, porque esa era otra de la idea que yo tenía en mi cabeza. Si soy delgada voy a ser feliz, pero yo llegué a ser delgada y no me sentí como creía que me iba a sentir. De hecho, se me despertaron más miedos, porque cuando tú adelgazas te empiezan a decir como, mira, súper bien. O sea, las personas, nosotros somos personas que vemos el adelgazar como un lo has logrado, amiga, lo lograste. ¿Cómo hiciste? Cuéntame tus trucos. Pero cuando vemos que alguien se engorda, entonces, no, ¿por qué estás así? ¿Qué hiciste? Mira que te veías más bonita antes. Entonces, sí te estás dando cuenta en cómo empieza mi relación con la comida desde que soy pequeña, y me hace falta algo muy importante que es como esa constancia de una mamá presente, y se va desarrollando según todo el sistema en el que estamos creciendo, que es un sistema en el que las cosas deben ser de cierta manera para que sean bien hechas, para que estén validadas, para que la gente nos aplaude y nos digan, sí, súper, vas bien. Y cuando nos queremos salir de esos moldes, nos cuesta un montón, porque tenemos que reconocer mucho dolor y tenemos que enfrentarnos a realidades, enfrentarnos muchas veces a las mismas personas, a decirles como, stop, mira, aquí no vaya a estar hablando de mí, ya, chico.
Entonces, si tú crees que sigue siendo una bobada el hecho de tener atracones, o que si tú tienes un amigo, amiga, hijo, sobrino o un conocido que dice que tiene problemas con su alimentación, o que ves que se cohíbe, que se restringe, créeme que eso, tú no sabes por lo que está pasando esa persona. Tú no sabes si está gordo o flaco, ¿por qué? Si está feliz o si está tratando de salir de una situación difícil. Yo en este punto de mi vida ya tengo mucho conocimiento acerca de mi relación con la alimentación y de mis atracones de comida, pero sigo en este proceso y no es para nada fácil. Tengo que reconocer que es demasiado doloroso. Hay momentos en los que salgo a comer y soy como que no, mejor me quedo en la casa y acá me cocino algo. Y yo misma tengo que pensar como que, marica, pero pues estás en otro país, ve, sal, prueba cosas. Y durante mucho tiempo yo me cohibí porque no quería dañar un proceso. ¿Y cuál proceso ni qué vergas? O sea, ¿qué proceso de qué? Estás en otro país, tienes que salir y vivir la vida. Si llegaste hasta acá es porque algo con tu alimentación no está del todo bien. Si tienes atracones, si estás en pura restricción y no sabes por qué. Y siempre has estado en un constante, es que quiero cambiar mi cuerpo, es que tengo que adelgazar, es que tengo que... Tenemos que sentarnos a hablar con nosotras mismas, a sincerarnos con nosotras mismas. Y hay cosas que van a doler mucho, la mayoría. Pero toda conducta que estás teniendo y no sabes por qué, y estás muy molesta por eso que estás haciendo, porque es como que, ¿por qué estoy haciendo eso que estoy haciendo? Te quiere decir algo que no estás entendiendo. Y lo peor que podemos hacer y que hemos hecho toda la vida es evadirlo y evitarlo. Y creer que solos podemos hacerlo, que es cuestión de fuerza de voluntad, de disciplina. Y muchas veces eso no es cuestión de disciplina ni de fuerza de voluntad. La mayoría de veces creería yo. Todo eso que te está pasando con tu alimentación es cuestión de algo que va más allá. Y te cuesta tanto entenderlo porque necesitas que alguien te guíe y te ayude en el proceso. Sin embargo, yo sé que acceder a esas herramientas a veces no es tan fácil para todos. Pero por eso yo he creado este espacio, para compartirte la historia y para poder ayudarte a dar un poquito más de claridad a todas las cosas que te están pasando. Y yo sigo en este proceso y seguiré aquí compartiéndote todo lo que aprenda. Como por ejemplo que los atracones se estaban dando en mi vida porque yo tenía un vacío y una carencia afectiva que empezaba por mi relación con mi mamá. También aprendí que los atracones de comida me salvaban en muchos momentos porque yo no soy una persona que dice que no fácilmente. Entonces yo accedo a muchas cosas y planes que no quiero. Entonces, el obligarme a hacer cosas que no quiero me llevan a tener un atracón de comida. Y entendí que el atracón de comida me salvaba en esos momentos en donde yo me exponía tanto malestar y mi cuerpo era como, marica, tenemos que sentirnos bien, y tácare, todo un paquetado de lo que fuera venía para acá para ayudarme a sentirme mejor. Y ahora estoy entendiendo que después de una larga temporada, porque sí, vengo de varios meses sin tener un atracón de comida, he pasado una temporada de mucha restricción. Y cuando yo suelo cumplir con mi restricción y me siento como orgullosa, ¿sabes? Como que yo soy, sí, no estamos comiendo muy bien, estamos restringiéndonos muy bien, estamos teniendo fuerza de voluntad, pero no. Porque en la restricción uno no es feliz, uno no puede vivir en déficit toda la vida. Pero como hemos venido aprendiendo que necesitamos restringirnos en nuestra alimentación para lograr cierto objetivo, pues cuando estás manteniéndote en esa restricción, tú te sientes fuerte, tú dices, lo estoy pudiendo hacer. Pero en mi caso en especial, yo estoy viviendo esta restricción complicada, porque siento que en algún momento va a llegar un atracón de comida. Y es ahí cuando llega esta perla que me deja mi psicóloga en la última terapia que tuvimos, que es como, revisa tu proceso de restricción porque estás evadiendo un dolor que te hace falta reconocer. Y nos vemos en el próximo capítulo, episodio, lo que sea, porque no sé todavía la respuesta.
Pero yo espero que te haya dado un poquito de luz en medio de tanto gris y tanto oscurito que estás viviendo en este momento con respecto a tu relación con la comida y los atracones de comida. Realmente estoy muy feliz de haber podido contarte todo esto porque era un tema que siempre me hacía llorar. Y en este momento siento que lo compartimos, tú y yo. Y estamos muchos en este proceso. Y juntos siempre nos haremos más fuertes. Espero te haya gustado muchísimo. No olvides comentar, seguir, dar like, compartir y todo eso que tú sabes que puede servir para que este tipo de contenido le lleguen a personas que lo necesitan. Te espero la próxima semana. Te quiero muchísimo. Chao, chao.